Buenos días a todos. Muchas gracias por estar conectados ya. Perdonen el atraso. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Estoy compartiendo mi pantalla para los integrantes del grupo que les corresponde hacer su presentación el día de hoy. ¿Será que están todos ya? Vamos a ver, la coordinador Heidi Priscila. Ya está aquí presente Heidi Priscila. Sí, muy buenos días, licenciada. Buenos días. ¿Ya están listos? Sí, ya estoy lista. Va. Les dejo ahí la palabra entonces y ya tengo compartida la pantalla para que puedan ustedes compartir ahí. Eso está bien. Bueno, muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 3 y nos tocó desarrollar el tema de finanzas públicas. Nuestro grupo está integrado por Rudy López, Ruby Serech, Yamilet Hernández y su servidora Heidi Ignacio. Nosotros quisimos hacer una presentación de una forma distinta, así que realizamos una pequeña visita a un museo virtual, el cual espero que les guste y pues desarrolla los temas, las características de este tema. Espero que les guste y lo disfruten. Enseguida pues les comparto la pantalla. Muy bien. Iniciaremos nuestro tour virtual diciendo entonces que la palabra finanzas llega de la voz griega, finos, la cual pasa al latín fines, que significa fin. En un principio se aplicó este término como fin de los negocios jurídicos al pago con que ellos terminan. Las finanzas tienen elementos esenciales como lo son los recursos e ingresos. La ciencia de las finanzas públicas atiende a todo lo relacionado con las formas de satisfacer las necesidades de una comunidad de personas que integran un Estado. Se inclinan a cubrir las exigencias del colectivo donde predomina el interés general. Entonces podemos decir que las finanzas públicas tienen como finalidad la investigación de los principios, formas que debe aplicar el poder público de los recursos económicos. Actualmente hay una gran controversia sobre específicamente en qué actividades le corresponde participar al sector público, el cual está representado por el gobierno. Muchos opinan que el gobierno no debería intervenir más que en la administración de la justicia, así como la seguridad interna y externa. Más sin embargo, a pesar de que esta idea tuvo un auge extraordinario a partir de los 90, a partir de la primera década del siglo XXI, la mayoría de los gobiernos latinoamericanos han replanteado sus políticas públicas hacia una mayor supervisión e intervención en la economía a través de sus instrumentos de gastos e ingresos públicos. Esto debido a fraudes corporativos que ocasionan desregularización gubernamental. En 1971, el Congreso de la República, consciente de las múltiples funciones y atribuciones que tenía la hacienda pública del Estado, consideró oportuno generar una separación de dichas funciones y atribuciones con la finalidad de generar un incremento en los ingresos, cambiando como primer paso la denominación social del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a Ministerio de Finanzas Públicas, que dentro de sus atribuciones está formular la política fiscal y financiera del corto, mediano y largo plazo. Con base en la política económica y social del gobierno, el Ministerio de Finanzas Públicas fue legalmente constituido a través del Decreto 106-71 del Congreso de la República de Guatemala, que indica en sus considerando que es responsabilidad del Gobierno de la República la organización, dirección, administración y control de actividad fiscal y en general de cualquier otra actividad relacionada con el desarrollo ordenado de las finanzas públicas. Así también dicen en sus considerandos que para el satisfactorio cumplimiento de dichas funciones,
como el objeto de alcanzar las metas que se ha propuesto el Gobierno de la República en el Plan Nacional de Desarrollo, es necesario adecuar la actual organización del sector público financiero y los requerimientos que se derivan de las mismas. Las finanzas públicas son de gran importancia dentro del estudio científico y su forma de aplicación técnica constituye un factor para la estabilización y crecimiento económico del país y de sus empresas como centros económicos de generación de empleo. Por ello, hoy en día las políticas y finanzas públicas deben buscar ante todo apoyar el desarrollo empresarial y laboral sostenible y sustentable, es decir, fomentar la responsabilidad social empresarial y de los trabajadores mediante estrategias efectivas de supervisión, pero sin llegar a la intervención, coacción o entorpecimiento de las libertades fundamentales del individuo honesto y emprendedor. Existen dos enfoques sobre las finanzas públicas y son el dogmático y el positivo. El dogmático establece los objetivos deseables de las finanzas, es decir, cómo debe ser, mientras que el enfoque positivo hace el análisis de las finanzas públicas tal como se presentan en la vida real. Las finanzas. Las finanzas tienen como función contribuir al desarrollo económico de un país. El Estado debe velar que exista una distribución equitativa de las riquezas, incentivar a los inversionistas a la producción, crear un clima de confianza política, establecer una estabilidad legal, disminuir la tasa de inflación, entre otras, ya que estas variables generan empleo e incentivan el crecimiento del aparato productivo. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración de las finanzas que realicen los representantes del Estado. El Estado es un segmento geográficamente limitado de la sociedad humana unido por un común obediencia de un único soberano. El Estado, como máxima potestad para gobernar, está constituido por territorio o espacio, población o poder público. El concepto de Estado íntimamente relacionado con el concepto de soberanía, que se basa en la hipótesis de que toda sociedad política está o debe estar unida bajo una determinada autoridad jurídica. El Estado está orientado al cumplimiento de sus leyes fundamentales y objetivos políticos más trascendentales. También dirige la actividad diaria hacia tales objetos y metas sociales y económicas. La selección de objetos económicos, la obtención de medios para alcanzarlos y la administración de los recursos patrimoniales son varias de las tareas más importantes del Estado que constituye la unidad financiera. El Estado regula la actividad productiva del país a través de las políticas económicas, donde las finanzas públicas juegan un papel trascendental. Es propio de esta actividad todo lo relativo a los ingresos públicos, ya sea que provengan de impuestos, productos, derechos, entre otros. Funciones. El desarrollo económico de un país depende de la buena gerencia y administración de las finanzas que realicen los representantes del Estado. Estas se dividen en sector público, servicios públicos, individualistas y estadistas. El sector público depende de gran medida de lo que en cada momento se considera que constituye el interés político. Servicios públicos es la actividad destinada a satisfacer una necesidad colectiva de carácter material, económico o cultural mediante prestaciones concretas por parte del Estado, de particulares o ambos sujetos a un régimen jurídico que les imponga educación, regularidad y uniformidad con fines sociales.
Los individualistas, la cual solo reconoce como necesaria la intervención del Estado en lo referente a los servicios de seguridad interior y exterior de la nación, la administración de justicia y el mantenimiento del orden dentro del Estado. El estatista que sugiere que los particulares no deben intervenir en la prestación de los servicios públicos, pues se desvían al fin social y se utilizan con fines de lucro. Con el Estado visto como una institución homogénea, capaz de utilizar poder social para imponer políticas sobre una sociedad pasiva o que ofrece resistencia compuesta al grupo de personas. En este tipo de análisis es discutido en la literatura sobre ciencias políticas, comparándolo con el análisis que consideran el Estado como un concepto del poder político que es ejercido por toda la sociedad por organizaciones que compiten con acceso al poder. Fines esenciales del Estado. El Estado representado por el gobierno se ha constituido en el propietario de un conjunto de riquezas aportadas por los ciudadanos del mismo, en forma obligatoria a través de las contribuciones reglamentarias en códigos, leyes y reglamentos, decretados por el Poder Legislativo, ya sean diputados y senadores. Actividades financieras del Estado. La actividad financiera del Estado comienza en el momento en que éste se apropia de las riquezas o bienes producidos por las demás economías y las convierte en ingresos para atender los gastos que le causará cumplir su deber de satisfacción de las necesidades públicas. Elementos. Dentro de los elementos podemos encontrar las necesidades públicas. Nacen de la colectividad y se satisfacen mediante la actuación del Estado, quien será garante de las principales necesidades que se rigen dentro de una colectividad absoluta. Existen desde tiempos remotos como la base de una sociedad funcional: orden interno, administración de seguridad, administración de la justicia y defensa exterior. Su cumplimiento por parte de las autoridades es ineludible. Servicios públicos son las actividades que el Estado realiza en procura de la satisfacción de las necesidades públicas. Gasto público son las inversiones o erogaciones de riquezas de las entidades públicas hacen para la producción de los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades públicas. Recursos públicos son los medios mediante los cuales se logra sufragar los gastos públicos y constituyen todos los ingresos financieros a la tesorería del Estado. Renta nacional es la sumatoria en términos monetarios de los bienes y servicios producidos, distribuidos y vendidos en un país durante un tiempo determinado, es decir, dentro de un ejercicio fiscal. Muy buen día, mi nombre es Rubí y les voy a hablar sobre las características de los servicios públicos. Las características las podemos dividir en tres, como lo que es la necesidad, la entidad y la sociabilidad. Las tres en común o en conjunto, su fin es la satisfacción de una necesidad pública por encima de los intereses de quien los presta, pudiendo ser realizados de forma directa o de una forma indirecta. Debe suministrarse con criterio técnico general y basados en procesos definidos. Son permanentes, generales, regulares y continuos. Por ser un servicio público, estas no cuentan con fines de lucro. Su régimen jurídico especial lo rige el derecho público y es distinto al de los servicios privados basados en normas específicas elaboradas por el sector público. Requieren de los participantes ciudadanos, ya que son los beneficiarios inmediatos, ¿verdad? Ojo con esto, porque si no tenemos ciudadanos necesitados no podemos contar con un servicio público. Generalmente los sirve un organismo público, pero sus prestaciones pueden ser hechas por particulares bajo la autorización, control y vigilancia y fiscalización del Estado, también del gobierno en curso.
la relación de las finanzas públicas con otras ciencias. Recordemos nuevamente lo que son las finanzas públicas. Es la forma de cómo el gobierno de un país establece políticas, normas y leyes para obtener recursos de financiamiento para los beneficios de la comunidad, de acuerdo a las políticas y dictaduras, bueno, que siempre llevan con este fin, ¿verdad? Podemos mencionar algunas de estas ciencias, las cuales pues, van bastante de la mano, como lo que es la economía, las ciencias jurídicas, la política, la historia y la administración. Pero una de las ciencias las cuales pues, están bastante de la mano es la economía, porque todo conocimiento en las ciencias financieras es imposible sin referirse a los principios de las ciencias económicas. Globalmente, el estudio del comportamiento de los grandes sectores de la vida económica del sector público. O sea que pues, la economía pues, está bastante de la mano, así también como lo que es la administración. La administración colabora con las finanzas públicas en la orientación y gestión de los recursos públicos, que nos permite su eficiencia y administración. La aplicación del proceso administrativo. El manejo de los recursos del Estado se basan en los conocimientos de la ciencia administrativa, porque los ingresos y egresos públicos requieren de planeación, programación, dirección, coordinación, evaluación y control. Estos los podemos dividir en 3 grupos. El primero puede ser la planeación y la programación. Las diferentes entidades estatales, a través de sus organizaciones, definen la planeación y programación en sus ingresos y egresos, estableciendo en sus propuestas las fuentes de los ingresos y la orientación de los gastos públicos. En el segundo grupo tenemos la dirección y coordinación. Establecen la forma de cómo los ingresos y gastos serán ejecutados de conformidad con la programación previamente definida. O sea, ya tienen una programación, ya viene lo que es la dirección y la coordinación. Y nuestro último grupo, la evaluación y control, ya que los resultados de la ejecución de los ingresos y gastos deben ser evaluados. O sea, en este grupo se evalúa todo lo que se realizó anteriormente para establecer si lo ejecutado corresponde a lo que ya habían indicado como la calidad y calidades, y para ver si en este proceso pues se hace alguna corrección o no. Bueno, a continuación les presentaremos un pequeño video que complementa la información antes expuesta. Síganos. ¿Cuántas veces no has oído la palabra finanzas antes? A tus padres, a tus amigos, en la escuela. Sabes que es algo relacionado al dinero, pero ¿qué son realmente las finanzas? Bueno, las finanzas son, por definición, una rama de la economía que estudia la obtención y administración del dinero y el capital, es decir, los recursos financieros. En términos simples, las finanzas son el estudio de la obtención de los recursos, así como el ahorro y la inversión de estos. Las finanzas ayudan a controlar los ingresos y gastos, tanto al gobierno, a las empresas, como a cada uno de nosotros. Es por eso que podríamos dividir a las finanzas en 3 grandes grupos: finanzas públicas, finanzas empresariales y finanzas personales. Las finanzas públicas constituyen la actividad económica del sector público, es decir, del Estado. Comprende los bienes, rentas y deudas que forman el activo y el pasivo del Estado, y todos los demás bienes y rentas cuya administración corresponde a este a través de las distintas instituciones creadas por él para tal fin. El Estado, para poder realizar sus funciones y afrontar sus necesidades públicas, debe contar con recursos, y los mismos se obtienen a través de los diferentes procedimientos legalmente constituidos y preceptuados en principios legales constitucionales. Las finanzas empresariales o finanzas corporativas son aquellas que se centran en las decisiones monetarias o de inversión que toman las empresas y en las herramientas y análisis que se utiliza para tomar esas decisiones. Es decir, se centran en cómo se deben manejar los recursos monetarios de la compañía en beneficio de la misma.
Por otro lado, las finanzas personales son aquellas relacionadas con la capacidad de generar ahorro por parte de los individuos, así como de obtener recursos financieros adicionales procedentes, por ejemplo, de las entidades financieras para poder cubrir sus necesidades de inversión. Además, también engloban las decisiones de inversión de los excedentes de recursos financieros disponibles, es decir, todo aquello que tenga que ver con tus ingresos monetarios, su ahorro y cómo decides invertir esos recursos que has acumulado. Es así entonces que el área de estudio de las finanzas puede ir desde cómo recibir ingresos y cómo manejar el adeudamiento, hasta cómo invertir tus recursos y mantener bajo control las variaciones del valor del dinero en el tiempo. Así que ya lo sabes, la próxima vez que escuches a alguien hablar de finanzas, sabrás que está hablando de cómo maneja los recursos monetarios. Muchas gracias, compañeros, por prestarnos la atención. Esperamos que haya sido del agrado de nuestro pequeño museo virtual de finanzas públicas, que es como lo quisimos hacer de una forma diferente. También queremos compartir un poco de los libros que fueron en base también a esta investigación. Fue el libro Finanzas Públicas del autor Marcial Córdoba Padilla y Finanzas Públicas y Desarrollo del autor Juan Martín Maite Guijarro, de la colección de estudios políticas y sociales. Muchas gracias, licenciada. Esa fue la presentación de nosotros. Perfecto, muchas gracias. Buena presentación. Ya vamos viendo ahí cómo vamos complementando toda la información que tenemos en cuanto a la teoría monetaria, porque esto forma parte de la teoría monetaria. Las finanzas públicas tienen que ver todo con la parte del dinero, ¿verdad? Y adicional a eso, a lo que nuestros compañeros nos presentaron el día de hoy, pues también quisiera que viéramos un poquito lo que es, permítanme un segundo, aquí estoy compartiendo, la ley monetaria, porque todo eso aplica en estas presentaciones que hemos estado viendo con respecto a la teoría monetaria, que es el origen, su esencia, el sistema financiero, que dentro del sistema financiero trabaja lo que también son las finanzas públicas. Aquí en Guatemala, cuando hablamos de finanzas públicas, muchas veces lo relacionamos también con lo que es la institución en sí, la institución encargada de velar por esos ingresos del gobierno y distribuirlo de la forma en que fue presupuestado, ¿verdad? Anteriormente, las finanzas públicas eran las encargadas de recaudar los fondos también de los tributos para estos fines. Hoy por hoy ahora existe lo que es la Superintendencia de Administración Tributaria, que esta institución es específica y exclusiva para el recaudo de los tributos. Ya las finanzas públicas solo se encarga de la distribución y administración de esos fondos. Pero se crea esta ley monetaria es la que nos viene también a ayudar de forma fiscal, ¿verdad? También, viéndolo desde ese punto de vista, todo lo que es la teoría monetaria. Y de lo que nos estaban hablando el día de hoy, que es de las finanzas públicas, pues esta ley nos aplica en esta parte, ¿verdad? Esta ley no es muy grande, son de 12 páginas. Estas 12 páginas nos habla sobre cómo estamos manejando nuestras monedas, qué moneda es la nacional, cómo se creó. Esto forma parte también de la historia y de lo que vimos con los compañeros anteriores. Por eso les digo, ya es un rezago de las tres presentaciones, ¿verdad? De las tres presentaciones, porque nos habla de cómo se aprobó la impresión y acuñación de la moneda, ¿verdad? Habla sobre el canje y la amortización, sobre la convertibilidad, movilidad de capitales y reservas monetarias internacionales. Para aquellos que van a la parte de derecho, esta parte es importante que la repasen, la lean, ¿verdad? Esta ley habla sobre las especies monetarias. Aquí podemos ver por qué se permitió la emisión de la moneda de 200 quetzales. Aquí está contemplado también. Habla sobre las monedas anteriores. Sin embargo, pues esta ya ahorita necesita una modificación, porque si ven, aquí sí no existe la de los 200, no habla sobre cómo se
cómo cómo están hechas las monedas, los billetes, perdón, y que el papel ahorita también está cambiando. Entonces, toda esta parte de aquí, muy probablemente ya han sufrido ciertas modificaciones, al igual que las monedas. Aquí todavía habla la de los 5, existe la de 2 centavos, imagínense, de hace cuánto tiempo que no vemos nosotros 2 centavos, pero esta ley es la que está vigente a la fecha. Entonces hay que tomarla en consideraciones, ¿verdad? Principalmente habla sobre la moneda. Miren, José Efraín Ríos Montes, cuando fue creada esta ley, o publicada, mejor dicho, en el tiempo de la presidencia de José Efraín Ríos Montt, que pues, como les digo, hay que modificarla, ¿verdad? Porque hoy por hoy ya no es Finanzas Públicas quien ve al 100% esto, sino también en compañía de la SAT, que lo vemos, ¿verdad? Vimos en esta presentación de cómo está subdividido, clasificado, que necesito que por eso mismo compartan sus presentaciones para que ustedes puedan ver toda esa parte que entra en el examen final, no se les vaya a olvidar. Dentro de la teoría monetaria y hablando directamente de las finanzas públicas y del sistema financiero, pues podemos ver qué partes son las que nos va a aplicar de una forma laboral. Toda esta parte la manejan en las empresas, la maneja el Departamento de Finanzas Públicas, de Finanzas, óigame a mí, el Departamento Financiero. El Departamento Financiero es quien maneja toda esta parte. Si ustedes están próximos para estudiantes de carrera de criminalista, muy probablemente esta parte no lo van a ver porque ustedes van a querer estar en la parte del campo. Para aquellos que están en la parte del campo, pues es una noción general, es algo importante que deben de conocer también porque el día de mañana uno nunca sabe con quién se topa y le pueden preguntar, ¿verdad? Entonces hay que aprenderlo, pero directamente lo va a ver la parte de las finanzas, ¿verdad? Voy a proyectar ahorita, ay Dios, se me confunden acá, economía. Entonces, dentro de toda esta parte de que estamos viendo de la teoría monetaria y de la parte del sistema financiero, pues en el área de las finanzas de las empresas, pues van a empezar a buscar ciertos fondos, ciertas actividades que necesiten para poder agenciarse de dinero y para poder trabajar. Y muchas veces hemos escuchado los comentarios cuando dicen trabaja con dinero ajeno y no con tu propio dinero. Eso es porque uno trata de guardar, trata de hacer esas reservas, esos ahorros que debemos de tener, ¿verdad? Así como ustedes ahorita que están en los primeros años de la carrera, cuando ya vayan a los últimos años de la carrera, no sé si se los había comentado, ya van a tener otras clases en las cuales varias van a ser de seminarios, de presentaciones, y no van a ser unas presentaciones tan sencillas como las estamos haciendo acá, sino que va a tener que hacer presentaciones muy probablemente hasta contratar un salón en un hotel, reservar, va a haber gente del público que no sea de la universidad, vamos a invitar a familiares, o sea, empieza a generarse una gestión de gastos elevadas. Estoy hablando que, imagínense, en el tiempo que yo estudiaba estábamos gastando como alrededor de unos 2,000, 2,500 por persona para los diferentes seminarios. Entonces, hoy por hoy, ustedes tienen que empezar a hacer ese ahorro, ese colchoncito, para que el día de mañana no sientan ese golpe en sus bolsillos, ¿verdad? ¿De qué manera lo pueden hacer? Aprovechando el sistema financiero que tenemos nosotros, ¿verdad? Así como lo vimos en la clase pasada, que vimos las diferentes instituciones y ahí podemos ir viendo y buscando. Una de las recomendaciones que yo doy siempre es trabajar con esos plazos fijos de 5 años, donde uno va depositando 100 quetzales mensuales y durante 6 años, durante 5 años, si ustedes hacen cuentas, más o menos como 6,000 quetzales ahorraron, más los intereses que le dan, que casi es el doble por ser un ahorro fijo sin que pueda uno sacar el dinero. Pónganle que fuera el doble, son 12,000 quetzales y ya con eso ustedes pueden gestionar todos sus trámites finales, todas sus operaciones, o bien abrir cuentas de ahorro, viendo y
verificando ahí donde pueden ustedes adquirir mejores tasas de interés y que con el pasar de los años puedan agenciarse de un buen capital para poder tener el final de sus años de carrera. Porque no solo vamos a tener los seminarios, también van a tener sus tesis. Las tesis son costosas, entonces desde ya empecemos a utilizarlo. Pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo ahorita en economía. Una de las formas de agenciarse de fondos un poco más fácil, más rápido, que hacía yo también, era que me metía a cuchuvales. Los cuchuvales ayudan, no vamos a ganar dinero, pero por lo menos vamos a tener un colchoncito de ahorro ahí que nos va a beneficiar en el momento en que recibamos el dinero. Yo por lo general siempre lo pedía a mediados de año o a finales de año, porque ese me servía para pagar inscripción y colegiatura, porque a veces entran los dos pagos de un solo y cuesta sacar esas cantidades de dinero, ¿verdad? Entonces, eso hay que hacer, ¿verdad? Lo estoy hablando de forma personal. Vámonos ahora de forma laboral. Si nosotros queremos tener y sabemos que con pasar del tiempo vamos a necesitar capital de trabajo, y aunque no lo supiéramos, es importante tener esos colchoncitos, esas previsiones de inversiones, y una de ellas es trabajándolo en la bolsa de valores. Muchas empresas, si ustedes van y hacen una encuesta en las entidades, si manejan, si saben qué son las bolsas de valores, les van a decir que sí. Muchos gerentes manejan estos conceptos porque el manejo de los fondos en las bolsas de valores o las casas de valores, pues tienen una tasa de interés mucho mejor que hacer una inversión en el banco. También, así como tienen mejores tasas, también tienen mayores riesgos, que son las que hay que contemplar y analizar. Y por eso mismo, dentro de las bolsas de los valores, nosotros siempre vamos a tener agentes que nos apoyen o nos permitan, nos ayuden a ver de la mejor manera de invertir nuestros fondos. Aquí en el archivo de Word que yo les trasladé, pues tienen bastante historia. Si yo regreso en mi pantalla, ustedes van a encontrar historia, valor del dinero, que les puede ayudar más de lo que ya tienen en los trabajos de sus compañeros. E incluso aquí tenemos esta partecita de acá, los principios de la teoría monetaria. Tenemos incluso en esta parte de aquí abajito, tenemos la historia de la reforma monetaria en Guatemala y habla sobre las monedas. Bien, tenemos aquí las moneditas, ya tenemos historia ahí. Y después, pues tenemos información de la bolsa de valores, de forma general, qué es la bolsa de valores, la historia de dónde se crea esta bolsa de valores